solo hay un cono de luz, distorsión radial y la luz se dobla. Con ese enunciado comienza este video. Podemos comenzar con el asunto de que no vemos una curvatura, sino la circunferencia de la base de un cono de luz producido por un minisol tipo reflector de escenario. En esta ocasión, en vez de utilizar nuestra proyección azimutal equidistante polar del globo terráqueo, hagamos algo más tridimensional. Esa es la representación de la proyección. Podría decirse que es como una piscina, alberca, pileta o como quiera que le llamen en su respectivo país. Esa es la vista desde bastante arriba, la cual nunca veremos en algún video o foto por razones obvias. Ahora bajamos un poco para ver el muro de hielo que contiene el agua de la Tierra plana. Y claro, no podemos dejar el domo mágico, que estaría muy por arriba de los gases superdensos landukchianos. Como ellos indican que no existe el vacío, probablemente piensen que hay éter luego que termina la atmósfera y los gases landukchianos. Hay muchos tierraplanistas clásicos que se están pasando de la versión original y supuestamente bíblica del domo a la versión mística New Age del campo magnético en forma de toroide. Otros tienen el concepto híbrido del domo y el campo magnético en forma de toroide. Quitemos eso y comencemos con la iluminación en forma de un cono recto. El ángulo central es de 150 grados y la altura equivale a 3000 kilómetros. Apagamos la luz principal y esa es el área que queda iluminada por el cono de luz que suponemos es un minisol tipo reflector de escenario. Ahora pongamos una cámara a 21 kilómetros de altura. Esa es la vista. No se distingue el círculo que indica a Landucci. Así que vamos a sacrificar la iluminación en la mayoría de la representación usando un ángulo central bastante cerrado de unos 5 grados.
Y eso es a lo que se refiere el astrofísico de la Plata. Indica que la base circular aparenta como una curvatura. Habilitemos una atmósfera para que la comparación sea más precisa. Y ahí lo tienen, la excusa landuchiana sobre el cono de luz del minisol mágico. Excusa tan disparatada que ni él mismo la sabe explicar de forma clara. Así que luego le pasamos la factura por el favor. Analicemos las incongruencias. Primero, que la zona que debe estar iluminada es muy, pero muy poca, dejando casi a oscuras a la Tierra plana. Segundo, y como les vengo diciendo desde el 2016, ¿dónde están las luces de las ciudades en donde es de noche? Y tercero, parece extremadamente mágico que según se sube en altura, la circunferencia de la base del cono se expande y podemos ver más área iluminada. Y que curiosamente, el área visible encaje con la distancia hasta el horizonte en el cálculo del globo según la altura del observador. Mucha casualidad, ¿no es así? Ahora hagamos una comparación con un sol esférico a 3000 kilómetros de altura. Como pueden notar, el área que queda iluminada es mucho más extensa que en el caso del cono. Esta es la vista desde arriba. Muy bien, ahora veamos por qué ese minisol no puede estar a una altura por donde se encuentran las nubes. El límite de las nubes más altas, por así decirlo, es la tropopausa, que es más alta en el ecuador que en los polos. La altura media es de unos 9 kilómetros aproximadamente. Bajamos el minisol y adiós a la iluminación. Así que en su tierra plana, el minisol no puede quedar a una altura tan baja, a menos que esa tierra sea extremadamente pequeña. Así que el minisol va a estar por arriba de los gases críticos de Landucci y adentro del domo o el campo magnético en forma de toroide. Y no dejemos que el mismo se iría trasladando por el éter mágico. Así que no se quejen, tierraplanistas. Ahí les dejé un híbrido entre las dos propuestas. Aún así, este tipo de iluminación tiene sus incongruencias con lo que observamos en la realidad, pero será tema de discusión para otro video. En fin, habilitemos una atmósfera y por ningún lado se observa alguna circunferencia, solo vemos un horizonte recto. Pero debe ser porque estoy dejando ese asunto que mencionó Landucci sobre los lentes, y que la distorsión radial de barril hacía que viéramos parte del borde de una circunferencia, y que por esa razón la confundíamos con la curvatura de una tierra esférica. Así que no se hable más y habilitemos una distorsión radial. Usemos un lente fisheye con un field of view de 90 grados. No, tampoco pasa nada. Recordemos que en la Tierra plana, a 21 kilómetros de altura, el horizonte queda justo al centro. Si la cámara no tiene inclinación desde el nivel,
la línea del horizonte coincide con el eje horizontal del lente, así que no se va a curvar para ningún lado. Como diría el maestro: si la cámara GoPro lo que está en el centro es donde no tiene distorsión. Inclinemos la cámara hacia abajo y bueno, la imagen se observa convexa, no se observa de forma circular. Incluso cuando se corrige este tipo de distorsión, ya sea por software o por un lente rectilineal que originalmente tenga un gran ángulo de visión, la vista va a ser una irreal en comparación con una vista usando 60 o 40 grados de field of view. Este es un buen ejemplo. La distorsión radial es menor al centro y más pronunciada en los extremos. Por eso se nota que las lámparas en los extremos, en el caso de la lente rectilineal, ya no se observan de forma circular, sino que están todas estiradas. Nótese que en ninguno de los dos casos da la impresión de que el lugar sea uno circular. Regresando al video, si inclino la cámara hacia arriba desde el nivel, entonces la imagen se verá cóncava. Una grandísima incongruencia con el enunciado de Landucci. Regresamos a una cámara sin inclinar y tampoco se observa el horizonte con alguna supuesta circunferencia. Para terminar con el asunto de la luz tipo reflector y en forma de cono, vamos a alejarlo del observador. Y ahí podemos ver la circunferencia completa de la base del cono, cosa que jamás se ha observado mientras amanece o anochece. Usemos de ejemplo un video de Duane Kellum mientras amanece y algún tierraplanista que me avise el momento justo donde se observa la circunferencia completa del supuesto cono de luz. En esta segunda sección veremos más aspectos sobre la distorsión radial. Aunque ya tengo un video sobre ese asunto, repasemos. Y de paso muestro algunas cosas que no salieron en el mismo. Cuando se menciona la distorsión radial por un lente, la distorsión es mínima al centro y luego se va pronunciando según nos alejamos del centro. El astrofísico platense mostró en el directo de los resultados del globito 1.0 una captura que hacía mención a los lentes fisheye. En la captura, la información explica cómo un lente fisheye puede hacer una proyección ortográfica en un plano, con un ángulo del field of view que alcanza hasta el máximo, que son 180 grados. Eso equivale a un hemisferio. Claramente, el muchacho no entendió la parte que subrayó, la que indica que la imagen resultante iba a ser circular. Cuando se menciona una imagen circular, se refiere a esto. Podemos apreciar los tres modos entre circular, luego un modo con recorte y por último full frame en el sensor de la cámara. Nada que ver con la magufada que se disparó Planucci. Acá vamos a analizar las vistas con la distorsión radial. Pueden notar que el horizonte a 21 kilómetros de altura sale justo al centro. La cámara no tiene inclinación. Habilitamos una retícula que nos sirva de referencia.
Pueden notar que el centro de la retícula y el horizonte coinciden con el centro del video. Habilitamos un fisheye con un field of view de 90 grados. Y noten que ni el horizonte ni el eje horizontal de la retícula se curvan hacia ninguna parte. Dejemos que el maestro nos recuerde el porqué. Si la contreluz está en el centro, el luz no tiene distorsión. Muy bien. Si bajamos la vista, entonces apreciamos el horizonte de la Tierra plana de una forma convexa, no circular, convexa. Así que la clave es que la cámara tiene que inclinarse hacia abajo, como hizo Landucci en su directo. Luego, si inclinamos la cámara hacia arriba desde el nivel, el horizonte se observará de forma cóncava. Pasemos a la Tierra esférica. Como siempre, el radio es de 6.371 unidades y la cámara está a 21 kilómetros de altura. Habilitamos la retícula y esa es la vista sin distorsión radial y con un field of view de 60 grados. Habilitamos un fisheye con un field of view de 90 grados. Noten que el horizonte se aprecia como más aplanado, y es entendible, porque el horizonte baja aproximadamente 4,6 grados cuando se alcanza a 21 kilómetros de altura. Si por debajo del centro de una línea recta puede aparecer cóncava, el efecto de una imagen convexa es la de irse aplanando por esa región. Si bajamos la vista y mientras más baje, si bajamos la vista y mientras más baje, más se va a pronunciar la curvatura, como pasó en el caso del video de Félix de Red Bull, en donde el field of view de las cámaras era mayor a 90 grados, que es el que uso, y con una altura mayor a 21 kilómetros. Y claro, no eran cámaras GoPro, entre ellas eran cámaras Red One 4K y Canon 5D. Así que ya sabemos que si la Tierra es plana, sin importar cuán grande es el ángulo del field of view de un lente fisheye y sin importar cuán pronunciada sea la distorsión radial, el horizonte al centro del video no puede curvarse bajo ningún concepto. Luego, el horizonte únicamente se curvará de forma convexa desde el centro
hacia arriba. Y para que eso pase, la cámara tiene que inclinarse hacia abajo. Eso significa que si en un video el horizonte sale curvo, estando al centro o estando por debajo del centro, indiscutiblemente la Tierra no es plana. Y recordando que la distorsión radial hace que las líneas rectas se vean convexas o cóncavas según se alejan del centro de la imagen. La supuesta circularidad landuchiana solo son cuentos para dormir de la abuela. Acá tenemos un video de muestra con un fisheye. Este es el cohete Foxy 2, video con el que comienza Lago en el cielo de Planucci y sus famosas correcciones de lente. Noten que el horizonte queda aplanado por debajo del centro, no en el centro. Ya después, lógicamente, el horizonte se comenzará a ver cóncavo. Y por supuesto, si por debajo del centro aún se sigue observando el horizonte de forma convexa hasta antes de aplanarse, la Tierra no es ni plana ni tampoco estamos viendo la supuesta circunferencia en la base de un cono de luz landuchiano. Cuando habilitamos una corrección de lente, simplemente estamos habilitando una distorsión inversa a la distorsión de barril, y esa distorsión es la distorsión de cojín. Para un fisheye como este, ponemos 90 grados de field of view horizontal. Noten que hay un efecto de mostacho. Sin embargo, vemos que el horizonte no se aplana por ningún lado. Pero bueno, usemos una retícula para que vean la distorsión de cojín del programa, disminuyendo la distorsión de barril causada por el lente. Ahí tiene 90 grados de field of view y se nota muy claro la distorsión de cojín corrigiendo la distorsión de barril. Como pueden ver, la curvatura no desaparece. Como el estafador de La Plata sabe eso muy bien, se vio en la necesidad de bajar el centro de distorsión del centro óptico del video para poder aplanar el horizonte. La opción de cambiar el centro de distorsión está exclusivamente para los casos raros en donde el lente no está bien puesto y se encuentra desalineado respecto al sensor de la cámara. Sin embargo, Planucci le encontró un nuevo uso y fue el de estafar a su audiencia con su video de Lago en el cielo. Noten cómo graciosamente el eje horizontal color rojo, que no puede curvarse para ningún lado mientras las cosas se hagan de forma correcta y de forma honesta, ahora se ve todo curvo. Así que el propio video de Lago en el cielo, donde Planucci deja el horizonte todo planchado, irónicamente refuta su propia propuesta de que un lente rectilineal, aunque haya corregido la distorsión radial, presenta un horizonte curvo, porque se trata del borde de una circunferencia. Así que, ¿en qué quedamos? ¿El horizonte en la altura se debe ver plano o se debe ver curvo? Y llegamos a la tercera excusa, por si las anteriores fallan, que la luz se dobla y lo que vemos no es una curvatura, sino la luz doblándose por el horizonte. Muy traviesa esa luz, ¿no es así? Acá tenemos un ejemplar, dejando su argumento y luego compartiendo unos enlaces. Uno de ellos es el de AlphaMind, que me parece que es el hermano de Libertalia. Sin decirlo directamente, o hasta sin saberlo,
indica que ocurre la dispersión de Rayleigh en la atmósfera. Cito: la fuente de luz se forma por los gases que reaccionan y forman lo que es la luz misma. Fin de la cita. Aunque no describe la dispersión de Rayleigh de forma correcta, claramente sin la dispersión de Rayleigh y sin atmósfera, el día como lo conocemos sería muy distinto. Acto seguido, muestra a una persona acercando un imán a una lámpara de neón, la cual consiste en un ánodo, un cátodo y mayormente neón, a baja presión, claro está. Al ser sometido con una pequeña corriente eléctrica, se excitan los electrones de los átomos del gas, de forma que se comienzan a separar del átomo, dejando iones positivos que tenderán a moverse hacia el terminal eléctrico negativo. Cuando los iones y electrones chocan constantemente entre sí, esas colisiones generan un golpe repentino de energía que excita a los átomos y los iones y los hace emitir fotones de luz roja. Ahora bien, ¿por qué ocurre esa desviación acercando un imán a una lámpara de neón? Pues estos genios se saltan olímpicamente un dato sumamente importante. Deben entender que las partículas como los electrones tienen carga eléctrica. Si buscamos cómo ocurre la fuerza de Lorentz y lo que pasa con una partícula con carga eléctrica a una determinada velocidad, se entiende a la perfección cómo y hacia dónde va a ocurrir dicha desviación. Sin embargo, partículas como los fotones no tienen carga eléctrica. Así que el resultado de la fuerza es cero. Por más que intentes desviar la propagación de la luz con un imán, solo perderás el tiempo. Pueden intentar usar un imán con un láser o con una linterna para que lo confirmen. Bueno, con esto terminamos. Agradeciendo a Planucci y al equipo del Globito 1.0 por reconfirmar la curvatura terrestre. Así que eso ha sido todo por hoy y nos veremos para la próxima.